Si le preguntaras a Paul sobre la primera vez que conoció a Jane, probablemente diría que parecía sacado de un cuento. No solo eran novios de universidad, eran una de esas parejas que parecían encajar sin esfuerzo. Paul, metódico, paciente, ambicioso, alguien a quien le gustaba construir cosas desde cero, ya fuera su pequeño negocio de carpintería o su propio futuro. Jane, por otro lado, era un torbellino. Brillante, conversadora, el alma de cada reunión, su risa resonaba en las habitaciones atrayendo a la gente como polillas a una lámpara. Se habían conocido en una fiesta universitaria donde Jane llevaba una ridícula tiara de plástico, desafiando a la gente a tomar la corona. Paul había sido el único lo suficientemente audaz como para acercarse, quitársela de la cabeza y decir, «Tendrás que luchar conmigo por ella». Lo hizo, y él nunca tuvo una oportunidad. Durante 3 años, Paul y Jane construyeron una vida juntos, el tipo de historia de amor lenta y cuidadosa que parece estable desde afuera. Los amigos envidiaban su química, los padres hablaban de nietos y las redes sociales estaban salpicadas de hashtags, Share Relationship Goals, bajo fotos de sus viajes a la playa y cenas familiares. Pero las historias de amor nunca vienen con señales de advertencia en la puerta, ¿verdad? A veces tarde en la noche, Paul permanecía despierto junto a Jane, pensando en todos esos pequeños momentos que no terminaban de encajar. Empezó con cosas pequeñas. Cuando se hablaba de la familia de Jane, ella se animaba. Tenía una familia extensa. Sus 3 tíos, Ronald, Leo y Fabián, casi siempre estaban presentes en las reuniones. No eran solo caras de fondo. Eran los favoritos de Jane, sus confidentes, con los que nunca dejaba de bromear o tocar de manera juguetona. Y si Paul alguna vez lo mencionaba, Jane ponía los ojos en blanco y se reía. «Es solo familia», decía. «Somos cercanos». Sabes que nunca tuve hermanos, ¿verdad? Pero había algo más. Una especie de chispa en sus ojos cuando hablaba con ellos. Una broma compartida que Paul nunca entendió del todo. Siempre que los tíos visitaban, la atención de Jane cambiaba. Como si Paul se hubiera convertido de repente en un extra en su propia casa. Él lo ignoraba, diciéndose que se lo estaba imaginando. Paranoia, razonó. Además, cada familia tiene sus peculiaridades. ¿Quién era él para juzgar? Pero las dudas lo carcomían, al principio silenciosas. Llegaba a casa del trabajo y encontraba a Jane nerviosa, con el pelo desordenado y el aroma de una colonia desconocida flotando en el pasillo. A veces, ella se apresuraba a la ducha en cuanto él entraba. 1 o 2 veces, él notó camisas que no le pertenecían tiradas descuidadamente sobre una silla, o una taza que nunca había visto antes en el fregadero de la cocina. Cuando él preguntaba, ella se reía. Decía que sus tíos habían pasado a arreglar algo o ayudar en el jardín. Y sin embargo, el patrón se repetía. Cada vez que él estaba fuera por más de unas pocas horas, Jane se volvía distante, distraída, pegada a su teléfono, enviando mensajes de texto furiosamente, y luego lo apagaba en el momento en que él la miraba. Una vez, él intentó asomarse por encima de su hombro, y ella rápidamente cambió la pantalla. «Cosas del trabajo», murmuraba, pero sus orejas se volvían rosadas, su antigua señal de que mentía. Los amigos de Paul también lo notaron. En una barbacoa familiar, Jane y sus tíos se juntaron, susurrando, riendo demasiado fuerte de bromas privadas, con las manos rozándose de maneras que le ponían la piel de gallina a Paul. «Tu prometida tiene una relación extraña con su familia», le susurró su amigo Mike, dándole un codazo mientras Jane le daba a Fabián una porción de pastel directamente de su tenedor. Paul forzó una sonrisa y se encogió de hombros, pero por dentro algo se enfrió. Aún así, el amor es un poderoso ciego. Paul quería confiar en Jane, quería creer que él era el centro de su mundo. Recordaba cuando ella se quedaba dormida sobre su pecho, su cabello extendido como un halo, el sonido suave de su respiración. Recordó la forma en que bailaba descalza en su cocina a la medianoche, tirando de él por la camisa y diciéndole que él era su único y solo. Se aferró a esos recuerdos como un escudo contra sus propias sospechas. A medida que se acercaba su boda, Paul se dedicó de lleno a la planificación. Había ahorrado para un anillo, un hermoso zafiro rodeado de diamantes, y la propuesta había sido perfecta. Un picnic al atardecer. Los ojos de Jane abiertos de sorpresa y luego llenos de lágrimas. Ella dijo que sí, por supuesto, rodeándolo con sus brazos y prometiendo un para siempre juntos. Pero los momentos extraños se multiplicaron. Paul comenzó a llevar un registro, casi obsesivamente. Notó que Jane siempre programaba visitas con sus tíos cuando él trabajaba hasta tarde. Si llegaba temprano a casa, ella siempre se apresuraba a despedirlos, alegando que solo pasaban a verla. A veces, encontraba pequeños regalos en su habitación, perfume caro, un pañuelo de seda, joyas que ella insistía eran solo regalos de cumpleaños de la familia. Cuando él se ofreció a visitar a sus padres con ella durante un fin de semana, ella dudó, diciendo que su mamá y su papá estaban ocupados o fuera.
pero nunca perdiendo la oportunidad de ver a sus tíos. Los celos de Paul crecieron, convirtiéndose en algo oscuro y feo, pero guardó silencio. No quería parecer controlador o paranoico. Cada vez que pensaba en confrontar a Jane, recordaba su calidez, su afecto y los sueños que habían construido. Seguía diciéndose a sí mismo que todo estaba en su cabeza, pero la sensación de que algo andaba mal solo se intensificaba. Comenzó a notar cómo el ánimo de Jane mejoraba justo después de que sus tíos se iban y cómo parecía casi irritable cuando Paul interrumpía sus visitas. Una tarde lluviosa mientras estaba sentado en la sala, Paul vio a Jane y Leo compartir una mirada que era casi eléctrica. Un intercambio no verbal que le hizo sentir un escalofrío. Quería gritar, exigir respuestas, pero se mordió la lengua. Fue solo cuando empezó a escuchar susurros de personas del pueblo, rumores que no podía creer del todo, que Paul comenzó a considerar lo impensable. Alguien en el café local, una mujer que conocía a Jane desde la infancia, se inclinó sobre el mostrador y dijo, «¿Sabes? Jane y sus tíos son muy cercanos. Siempre lo han sido. La gente habla. ¿Sabes?» Paul forzó una risa y pagó su café. Pero sus palabras se le pegaron como espinas. Se repetía una y otra vez. «Ella me ama. Solo estoy siendo loco». Pero por la noche, en la oscuridad, Paul comenzó a preguntarse si el amor realmente podría sobrevivir al peso de tantos secretos. La cuenta regresiva para la boda estaba llena de esta tensión silenciosa e insoportable. Jane flotaba a través de los preparativos, radiante y ocupada, mientras Paul sentía que se movía entre la niebla. Iba cumpliendo con todas las tareas, probándose el smoking, degustando pasteles, reservando el lugar. Pero su mente estaba en otro lugar, repasando cada momento extraño, cada mirada de soslayo, cada risa nerviosa. Y debajo de todo eso, un único pensamiento seguía repitiéndose en su cabeza. ¿Qué pasaría si la persona que más amabas en el mundo estuviera ocultando el secreto más feo que pudieras imaginar? Paul nunca pudo haber adivinado cuán profundo era ese secreto o cómo en solo unos días terminaría en sangre. Paul pasó el resto de ese día en una extraña neblina ingrávida, como alguien tropezando en una pesadilla lúcida. Después de la llamada con Jane, nada se sentía real. Podía escuchar su voz resonando en su mente, brillante y alegre, ajena a las sospechas que hervían bajo sus calmadas respuestas. En la superficie, todo era normal. Jane le envió un mensaje sobre la prueba de su vestido. Bromeó sobre la lista de reproducción de la boda. Le envió un selfie tonto de ella sosteniendo un ramo, pero cada sonrisa ahora parecía una máscara, cada palabra teñida de un doble sentido. Paul intentó sacudirse la inquietud. Repasó sus 3 años juntos en su mente, buscando en los recuerdos pistas que podría haber, siempre se perdía. Siempre eran los tíos. En cada reunión familiar, los 3 tíos de Jane, Ronald, Leo y Fabian estaban allí, orbitándola como satélites, siempre un poco demasiado cerca. Paul lo había atribuido a una familia peculiar y unida. Pero ahora cada abrazo, cada mirada, cada mano prolongada en la espalda de Jane parecía cargada con algo que no podía nombrar. Intentó recordar la primera vez que lo había notado. Tal vez fue el Día de Acción de Gracias del año pasado, cuando Jane estaba achispada y riendo, apoyándose mucho en Ronald mientras Leo le masajeaba los hombros delante de todos. O tal vez fue aquella barbacoa de verano en la que Fabian y Jane desaparecieron por casi una hora, regresando con hojas en el pelo, ambos sonriendo tímidamente. Paul había hecho un chiste tonto, y todos se habían reído. Había dejado todo de lado, confiando en Jane, confiando en lo que tenían. Pero ahora, con la boda acercándose, las dudas lo carcomían. Esa noche, Paul se sentó solo en su apartamento, mirando el cursor parpadeante en su portátil. Se suponía que debía estar trabajando en sus votos, las palabras que los unirían para siempre. Pero lo único que su mente podía producir era un dolor vacío. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si era solo nervios, estrés de la boda, duda? Él quería creer que todo estaba en su cabeza. Pero algo dentro de él, que se sentía primitivo, casi animal, no lo dejaba ir. Al día siguiente, Paul decidió poner a prueba sus dudas. Le dijo a Jane que trabajaría hasta tarde, una reunión de último momento con su jefe. Ella respondió con su habitual alegría. Le dijo que no trabajara demasiado, prometió guardarle algo de cena. Paul, sin embargo, condujo hasta su vecindario de todos modos, estacionando su coche a unas pocas cuadras para que ella no lo viera. Él esperó, observó. Nada fuera de lo común al principio. La casa de Jane estaba tranquila. Las luces parpadeaban al anochecer. El corazón de Paul latía con fuerza al ver que una figura se acercaba. Ronald, el tío mayor, llevando lo que parecía una botella de vino. Unos minutos después, apareció Leo, luego Fabián. Los 3, como siempre, como si fueran convocados por algún ritual privado. Paul se hundió más en su asiento, sudando.
esforzándose por no imaginarse lo peor. Tal vez era una reunión familiar. Tal vez solo estaban ayudando a Jane a prepararse para la boda. Se quedó mirando la puerta principal mientras se abría, y Jane saludó a sus tíos con un cálido abrazo, uno tras otro, sus brazos demorándose un poco demasiado. Desaparecieron dentro, las cortinas se cerraron, la mente de Paul se desató. Se quedó allí por más de una hora, con los dedos apretando el volante tan fuerte que se pusieron blancos, pero no pasó nada más, al menos nada que él pudiera ver. Eventualmente, condujo a casa, temblando de adrenalina y miedo. Durante los siguientes días, Paul intentó actuar con normalidad. Se forzó a sonreír en las reuniones de trabajo. Respondió a los planes de boda de Jane, dejó que las constantes charlas de su familia lo envolvieran en cenas y reuniones. Pero ahora, siempre estaba observando cómo Jane rozaba a Fabian cuando pasaba junto a él en la cocina, observando cómo Leo le susurraba al oído, haciéndola reír hasta que ella lo apartaba juguetonamente, observando a Ronald deslizar su mano en su cintura mientras posaba para una selfie de grupo. Todo se sentía demasiado íntimo, demasiado ensayado. Pero aún así, Paul no dijo nada. Estaba aterrorizado de lo que podría escuchar si preguntaba. Se aferraba a la posibilidad de que estuviera equivocado, de que todo esto estaba en su cabeza, de que solo era otro novio celoso. Pero la duda consume el amor, como el ácido. Una noche, después de que Jane se quedara dormida, Paul se deslizó en el baño y revisó su teléfono. La culpa fue instantánea y abrumadora, pero el impulso de saber, de realmente saber, era más fuerte. No encontró ningún mensaje ni foto, nada incriminatorio, solo intercambios mundanos sobre pasteles de boda y listas de música, algunos chats grupales, antiguos con sus tíos, siempre amistosos, siempre bromistas, nunca cruzando la línea. Aún así, Paul no sintió alivio. No podía deshacerse de la sensación de que algo estaba escondido fuera de su vista. Luego, unos días antes de la boda, Paul recibió un mensaje de un número desconocido. Era solo una foto, borrosa y mal iluminada, pero inconfundible. Jane y Fabián en un rincón oscuro en lo que parecía ser una fiesta familiar, sus caras a pocos centímetros de distancia, la mano de Fabián en el muslo de Jane. La sangre de Paul se heló. Sin mensaje, sin contexto, solo esa única imagen, como una maldición. Trató de confrontar a Jane, pero las palabras se le atragantaron. En cambio, pasó el día siguiente dejándose llevar por las rutinas, sintiendo que se desmoronaba. La noche antes de la boda, Paul tomó una decisión. No podía seguir así. Necesitaba saber, de una vez por todas, qué estaba pasando. Decidió sorprender a Jane en su casa. No llamó antes, no la avisó. Simplemente se dirigió allí, corazón latiendo, manos resbaladizas por el sudor. Ensayó una docena de explicaciones para presentarse sin avisar, pero todas le parecían vacías. Cuando llegó, la casa estaba mayormente oscura, excepto por un resplandor cálido que venía de la sala de estar. Se movió silenciosamente, rodeando la parte trasera para evitar ser visto. La ventana de la sala de estar estaba medio abierta, lo suficiente para escuchar el leve murmullo de risas adentro. Paul se presionó contra la pared, escuchando. Oyó la voz de Jane, ligera y coqueta, seguida por la risa profunda de Ronald. Luego, la de Leo. Luego, la de Fabián. El estómago de Paul se retorció. Se acercó sigilosamente, asomándose por la rendija de las cortinas. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Jane estaba acurrucada en el sofá entre sus tres tíos. Se reía, con la cabeza echada hacia atrás, y su mano descansaba casualmente sobre la rodilla de Leo. Ronald le acariciaba el cabello, susurrándole algo al oído. Fabián le acarició el cuello con la nariz. Era increíblemente íntimo, mucho más allá de lo que Paul se había permitido imaginar. Los límites eran borrosos, si es que alguna vez existieron. Jane parecía totalmente a gusto, deleitándose en su afecto, casi orgullosa de ello. Pablo se echó hacia atrás, con la mente dando vueltas. Buscó su teléfono a tientas, con las manos temblando, y comenzó a grabar un breve video a través del hueco en las cortinas. Solo unos segundos, lo suficiente para captar la verdad. No estaba pensando con claridad. Solo necesitaba pruebas. Algo real para aferrarse. Porque lo que estaba viendo no tenía sentido. No encajaba con la mujer que amaba. Observó por otro minuto, mientras las risas se desvanecían en susurros, mientras las manos se volvían más atrevidas, mientras Jane se volvía y besaba a cada tío, uno tras otro. No había vergüenza, ni duda. Era como si lo hubieran hecho cientos de veces antes. El mundo se inclinó. Paul sintió que algo se rompía dentro de él. Un muro que contenía sus miedos más oscuros ahora, hecho añicos. Por un segundo, consideró huir, simplemente subirse a su coche y desaparecer para siempre. Pero la urgencia de confrontar a Jane era abrumadora. No podía seguir viviendo una mentira. Tenía que saber por qué. Tenía que oírlo de sus propios labios.
Se dirigió a la puerta principal, la abrió con su llave de repuesto y entró, mientras el video seguía reproduciéndose en su teléfono como evidencia. Se detuvo en el pasillo, respirando hondo, tratando de calmarse para la confrontación que lo cambiaría todo. Las voces apagadas del salón se hicieron más fuertes, y Paul apretó los puños, sintiendo cómo la rabia y la traición lo desbordaban. Dio un paso hacia la luz, y la habitación quedó en silencio. Paul apenas durmió esa noche. Permaneció acostado sobre su espalda, mirando al techo, su corazón acelerándose cada vez que cerraba los ojos, y veía destellos de la sonrisa de Jane, o peor aún, destellos de ella tocando a sus tíos, de maneras que él nunca podría olvidar. La evidencia en su teléfono, el video corto, silencioso, pero devastador. Se sentía como una bomba en su bolsillo. Lo había visto demasiadas veces. Cada repetición destruyendo otro pedazo del futuro que había planeado con tanto cuidado. La mañana fue un asalto. La luz del sol era dura. El apartamento demasiado silencioso. Paul no podía comer. Ni siquiera podía obligarse a beber un sorbo de café, con la tensión que le anudaba la garganta. Trató de ducharse, esperando que el agua se llevara las imágenes y la ira, pero solo lo hizo sentir más expuesto, más vulnerable. Para el mediodía, le temblaban tanto las manos que casi dejó caer el teléfono 2 veces. Llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo, con la voz temblorosa mientras inventaba una excusa. Luego se sentó en la esquina de la sala de estar, mirando la foto de compromiso de él y Jane en las repisas de la chimenea. Nunca antes había notado lo fuerte que ella se aferraba a él, como sus ojos parecían desviarse hacia los lados, justo fuera de su alcance. Su mente seguía volviendo a la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Jane lo había dejado entrar en su vida si estaba ocultando algo tan monstruoso? ¿Por qué mantener la charada durante 3 años? ¿Por qué traer a sus tíos a su casa, dejar que se pusieran a su lado en las cenas familiares, reírse de sus bromas, incluso ofrecerle consejos sobre matrimonio y confianza? La magnitud de la traición amenazaba con consumirlo. ¿Era siquiera el hombre que pensaba que era? ¿O solo una broma jugada por todos en esa familia? Quería respuestas. Quería justicia. Sobre todo, quería ver la cara de Jane cuando se diera cuenta de que su secreto ya no era secreto. Todo el día, Paul ensayó conversaciones en su mente. A veces, se imaginaba confrontándola con una calma helada, simplemente mostrándole el video y saliendo por la puerta. Otras veces, se veía gritando, lanzando cosas, exigiendo una explicación, pero cada escenario terminaba de la misma manera. Los ojos grandes y perfectos de Jane se llenaban de lágrimas. Sus manos temblaban. Las mentiras salían en una torrentera de pánico y vergüenza. Pero, ¿realmente confesaría incluso entonces? Pensaba en su fácil confianza, en la forma en que siempre evitaba las preguntas incómodas, la forma en que torcía la verdad en algo hermoso, creíble o ambos. ¿Qué pasaría si ella lo manipulaba? Decía que él había malinterpretado, o peor, que estaba enfermo por siquiera pensar algo así. Su pecho ardía de ira. Sabía que no podía confiar en sí mismo para mantener el control, no después de lo que había visto. A medida que el crepúsculo se acercaba, la rabia de Paul se transformó en algo más frío, más concentrado. Cargó su teléfono y volvió a ver el video. Esta vez, notando cada detalle, la curva del hombro de Jane, la forma en que el tío Leo le susurraba al oído, cómo se movían las manos de Fabián, la risa de Ronald, un sonido vulgar y animal. Se dio cuenta de que conocía a estos hombres mejor que a la mayoría de la gente en su vida. Habían jugado al billar juntos, hablado de deportes, compartido cervezas en cada fiesta familiar. Ahora, incluso sus voces le hacían sentir escalofríos. Paul llamó a Jane una vez solo para escuchar su respuesta. «Hola, cariño», ella canturreó. «¿Emocionada para mañana? Todo está casi listo». Casi lanzó el teléfono al otro lado de la habitación, pero se obligó a decir, «Sí, solo estoy nervioso, ¿sabes? Te quiero». Ella se rió. «Yo también te quiero, tonto». «Va a ser perfecto». Terminó la llamada y se sentó en la oscuridad, sujetando el teléfono en su mano, temblando de furia silenciosa. Tarde esa noche, los pensamientos de Paul se volvieron agudos, peligrosos. Reprodujo la escena. Jane, en su cama, con los hombres que ella llamaba familia. Extremidades entrelazadas, bocas devorándose con hambre, sin vacilación, sin vergüenza. Recordó las invitaciones de boda apiladas en su escritorio, las tarjetas del menú, las promesas que se habían hecho bajo las estrellas. Nada de eso era real. Nada importaba. Se imaginó las caras de los padres de Jane, su madre, tan orgullosa, su padre, siempre distante pero educado. ¿Lo sabían? ¿Eran igual de retorcidos o igual de ciegos que él? Cuanto más se sumía Paul, más el mundo parecía encogerse, reduciéndose solo a esa habitación, esa cama, esos 4 cuerpos enredados en la traición. Las manos de Paul no dejaban de temblar. Se miró detenidamente en el espejo del baño y apenas reconoció al hombre que lo miraba, pálido,
con ojos hundidos, un fantasma en su propia casa. Todo su cuerpo vibraba con adrenalina, dolor y humillación. Murmuró a su reflejo. No estás loco, lo viste. Esto es real, necesitas hacer algo. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el cuchillo que había encontrado en el cajón de la cocina antes, más por comodidad que por otra cosa. El acero se sentía frío, extrañamente firme. Sus pensamientos oscilaban entre querer terminar con todo, su dolor, sus secretos, toda la farsa, y desear poder simplemente huir y desaparecer. Pero huir no era una opción. No, ahora. Merecía un cierre. Merecía justicia. Las horas pasaban lentamente. Paul le mandó un mensaje de texto a Jane. Le dijo que se iría a la cama temprano, que la vería en la mañana. Ella respondió con una serie de corazones y una promesa coqueta de hacerle vivir una noche inolvidable en su noche de bodas. Casi vomitó. A medianoche, Paul se encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Las luces se desdibujaban a través de sus lágrimas. Cada coche que pasaba, cada ladrido de perro, cada sirena distante se sentía como un presagio, un tambor contando hasta el momento que había estado temiendo. Repasó cada posible resultado, cada reacción que Jane podría tener. Pero todas las fantasías terminaban de la misma manera, con el secreto revelado, con todo destruido. Pensó en llamar a su mejor amigo, pero ¿qué le diría? ¿Cómo explicas a alguien que tu prometida ha estado durmiendo con sus 3 tíos durante 5 años? ¿Cómo admites que nunca lo viste? Que te dejaste caer tan profundo que no notaste la traición más obvia imaginable. A las 3 de la mañana, Paul estaba entumecido. La ira se había ido, reemplazada por el agotamiento, la confusión y una especie de claridad extraña. Sabía lo que tenía que hacer, no por venganza, ni siquiera por justicia, sino por la verdad, por su propia cordura. Cargó su teléfono, revisó el video una última vez y lo dejó a un lado. Se cambió a ropa oscura y se puso los zapatos lo más silenciosamente posible. La ciudad estaba silenciosa mientras caminaba hacia la casa de Jane. Solo el zumbido de las luces de la calle y la brisa nocturna ocasional le hacían compañía. Se sentía invisible, desprendido de la realidad, flotando en una corriente de destino que no podía controlar. Cuando llegó a la casa de Jane, su corazón comenzó a latir de nuevo. Se deslizó hacia el costado, sabiendo que la ventana de su dormitorio estaría desbloqueada. Siempre la dejaba un poco abierta para que entrara el aire nocturno. Escuchó señales de vida, risas, gemidos, secretos susurrados. Los sonidos que lo habían atormentado desde que vio ese video. Se agachó debajo de la ventana, escuchando. Las voces dentro eran inconfundibles. La suave risa de Jane. Las voces más profundas y ásperas de sus tíos. Por un momento, casi se convenció de irse, de alejarse, de dejar que alguien más lidiara con el problema. Pero entonces la oyó decir algo que rompió cualquier determinación que le quedaba. Solo una noche más antes de ser suya para siempre. Quiero recordar esto. Las palabras lo apuñalaron como un cuchillo. Trató de agarrar su teléfono. Presionó grabar y lo levantó lo suficiente para capturar unos segundos de la escena. Cuerpos entrelazados, rostros difuminados por sombras y luz de la luna, pero inconfundibles. Guardó el teléfono de nuevo en su bolsillo, con el corazón latiendo con fuerza, la respiración entrecortada. Se quedó allí un largo momento, sintiendo el mundo girar bajo sus pies, antes de, finalmente, levantarse, apretar los puños y tomar su decisión. Paul caminó hacia el frente, deslizó su llave en la puerta. Jane había insistido en que él guardara una copia de seguridad para emergencias, y entró. Cada paso era pesado, deliberado, como si estuviera marchando hacia su propia ejecución. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Jane, con la mano temblorosa mientras se acercaba al picaporte. Al otro lado, podía escuchar su voz, jadeando, riendo, susurrando palabras que él no podía distinguir. El sonido de piel contra piel, el ritmo de la traición. Cerró los ojos, contó hasta 10. Luego empujó la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Por una fracción de segundo, el mundo se congeló. Jane y sus tíos congelados en su lugar, sus cuerpos enredados en la cama, sus rostros girándose hacia él con sorpresa y horror. Jane chilló y se apresuró a cubrirse, pero Paul ni siquiera la vio. Sus ojos estaban fijos en Ronald, Leo y Fabian, los hombres que le habían sonreído en las cenas, estrechado su mano, brindado por su futuro. Nadie se movió, nadie habló. El único sonido era el golpeteo del corazón de Paul, fuerte como un trueno en sus oídos. Metió la mano en el bolsillo, sacó el teléfono y les mostró la grabación. 5 segundos de prueba devastadora. Sé todo, dijo, con voz áspera, temblorosa. Lo han estado haciendo durante 5 años. 5 años. El rostro de Jane se desmoronó. Paul, espera. Por favor. Pero Paul no estaba escuchando. Ya no. La verdad había salido a la luz.
y no había vuelta atrás. La habitación estalló en caos. Gritos, explicaciones desesperadas, súplicas de perdón. Pero todo lo que Paul podía ver era rojo. La sangre latiendo en su cabeza, la rabia hirviendo en su pecho. Por un momento, pensó que podría desmayarse, o gritar, o simplemente colapsar. Pero entonces, Ronald se lanzó hacia él, intentando agarrar el teléfono. Algo dentro de Paul se rompió. Alcanzó el cuchillo que había metido en su bolsillo antes de salir de casa. La hoja brilló en la escasa luz. Los gritos se convirtieron en alaridos. Y así, el mundo de Paul se redujo a un torbellino de violencia, traición y sangre. No recordaba cuántas veces apuñaló a Ronald. Solo la mirada de terror en su rostro. La forma en que intentaba alejarse. La forma en que sus gritos se ahogaban en su garganta. Leo y Fabienne intentaron defenderse, pero Paul estaba más allá de la razón, más allá del miedo, más allá de cualquier cosa excepto el impulso primordial de destruir. Jane gritó, trató de alejarlo, pero él se volvió hacia ella, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudiste?, sollozó. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿A nosotros? Ella se acercó a él, suplicando perdón, pero Paul no podía oírla. Ya no más. El dolor era demasiado, la traición demasiado profunda. Para cuando todo terminó, la habitación estaba pintada de sangre. Los cuerpos de los tíos de Jane esparcidos por la cama y el suelo. La misma Jane yacía en la alfombra, sollozando, pidiendo misericordia. Paul se arrodilló junto a ella, el cuchillo temblando en su mano. Acarició su cabello, con lágrimas corriendo por su rostro. Te amaba, susurró. Realmente te amaba. ¿Por qué no pudiste simplemente decirme la verdad? Las últimas palabras de Jane se perdieron en un jadeo ahogado. Paul presionó el cuchillo contra su garganta, cerró los ojos y terminó lo que había comenzado. Cuando finalmente miró a su alrededor, a la devastación, los cuerpos, la sangre, todo se sentía distante, como una pesadilla de la que no podía despertar. Paul se levantó tambaleándose, cubierto de sangre, y se dirigió a la cocina para llamar a la policía. Su voz era extrañamente calmada cuando confesó. Mi nombre es Paul. Acabo de matar a 4 personas. Por favor, vengan rápido. Se sentó en los escalones del frente, con la cabeza entre las manos, mientras el lejano ulular de las sirenas se hacía cada vez más fuerte, anunciando el fin de una vida y el comienzo de otra que nunca hubiera imaginado. Y mientras las luces azules y rojas llenaban la calle, Paul pensó solo en la mujer a quien amaba y en la pesadilla que ella había ocultado de él hasta el último momento. Las manos de Paul temblaban tanto que el teléfono casi se le resbaló mientras estaba de pie sobre los cuerpos. Había sangre por todas partes, resbalando en sus palmas, salpicada por la impecable alfombra de color crema, empapándose en las costosas decoraciones de boda que la madre de Jane había elegido solo una semana antes. En ese momento congelado, el único sonido era el latido desesperado de su propio corazón. Retrocedió tambaleándose, sus rodillas cediendo, su mente oscilando entre el horror y el entumecimiento. Jane yacía ante él. Las últimas palabras que había gritado seguían resonando en sus oídos. Su nombre salió con un jadeo, no con miedo, sino como si estuviera suplicando por comprensión. La visión de Paul se nubló con lágrimas, pero se obligó a mirar. Se obligó a recordar. Se movía como un hombre bajo el agua. Encontró su teléfono y marcó 911. Las palabras salieron de él en un aturdimiento. Los maté. Por favor, vengan. No había otra manera. Ellos... Por favor, solo vengan. Incluso mientras la voz del operador intentaba tranquilizarlo, Paul sintió como si hubiera caído del borde del mundo a un lugar donde nada podía solucionarse. Parecía que solo habían pasado segundos antes de que las luces azules y rojas iluminaran frente a la casa. Los oficiales irrumpieron adentro, armas en mano, gritando. Paul no resistió. No pudo. Se dejó esposar. Dejó que lo alejaran de los escombros de la vida que pensó que había construido. Todo lo que podía decir una y otra vez era: los vi. Vi lo que ella hizo. Tengo pruebas. Mientras lo llevaban al coche patrulla, los vecinos se agrupaban en la oscuridad, atraídos por el alboroto. Algunos reconocieron a Paul de inmediato. Había sido el buen vecino, siempre saludando, siempre educado, pronto a casarse con la chica dorada del pueblo. Nadie podía reconciliar la imagen de Paul, que conocían, con el hombre que ahora estaba sentado en la parte trasera de un coche de policía, con la cara manchada de sangre y lágrimas. Las noticias se difundieron rápidamente. Los padres de Jane recibieron la llamada al amanecer, a cientos de millas de distancia en un tranquilo suburbio, y el grito que estalló de su madre rompió el silencio de su hogar. Condujeron durante la noche, su madre sollozando incontrolablemente, su padre en silencio y serio, con los nudillos blancos en el volante. Nadie pudo localizar a la hermana mayor de Jane, que estaba viajando al extranjero, pero toda la familia extendida sintió cómo la tragedia los sacudía antes del amanecer.
En la comisaría, Paul se sentó en una sala de entrevistas gris, aferrado al teléfono manchado de sangre. Apenas durmió esa noche. Se quedó sentado, con la mirada vacía, hasta que un par de detectives vinieron a hablar con él. Querían una confesión, pero Paul estaba atrapado en un bucle. Está en mi teléfono. Solo miren. Lo grabé. Necesitaba pruebas. Nadie me creería. Confiscaron el teléfono, desbloqueándolo con su pulgar tembloroso. Allí, en la carpeta de videos, había un clip de 5 segundos. Tembloroso, borroso, pero con un contenido horriblemente claro. Mostraba a Jane inconfundiblemente, y a sus 3 tíos, todos enredados en las garras de un secreto que nunca debía ver la luz del día. El video se convirtió en la prueba A, guardado bajo llave, reproducido y vuelto a reproducir en una sala de evidencias estéril. La investigación se desarrolló en un frenesí mediático. El pueblo estaba atrapado por los detalles escandalosos. Lo que había comenzado como una boda de ensueño, ahora se desarrollaba como una historia de terror gótico. Los reporteros acamparon afuera del juzgado. La policía examinó cada detalle de la vida de Jane, desenterrando mensajes, viejos correos electrónicos, recibos de viajes familiares que ahora parecían menos inocentes. Algunos de los viejos amigos de Jane admitieron en voz baja que siempre habían pensado que la familia era un poco demasiado cercana. Pero nadie, ni una sola persona, había imaginado esto. El abogado de Paul construyó su caso alrededor del video. Fue cooperativo, lúcido, pero emocionalmente devastado. Su declaración nunca cambió. Amo a Jane. Iba a pasar mi vida con ella. Pensé que era mi alma gemela. No pude manejar lo que vi, no después de todos estos años. La madre y el padre de Jane llegaron al juicio en un estado de shock. Rostros demacrados, ojos enrojecidos. Cuando finalmente se sentaron con los detectives, la madre de Jane se derrumbó, sollozando que había notado cosas extrañas a lo largo de los años, como que los tíos de Jane siempre encontraban excusas para visitar. Cómo Jane nunca permitía que su madre la ayudara a vestirse para ocasiones familiares. Cómo parecía cambiar cada vez que alguno de los 3 tíos estaba cerca. Pero nunca piensas, nunca quieres creer que algo tan monstruoso le podría pasar a tu hija. Lloró. El tribunal estaba lleno el primer día. Paul se sentó entre sus abogados, mirando fijamente la pared. El fiscal expuso los hechos en frío, con detalle clínico. Se mostró el video, pero solo para un puñado de personas. El juez, el jurado y un grupo selecto de oficiales. Se oyeron jadeos en la sala del tribunal. Algunos miembros del jurado apartaron la mirada. Una mujer tuvo que excusarse, con el rostro pálido de shock. Paul tomó el estrado instado por su abogado. Su testimonio fue crudo. Su voz temblaba, y sus manos se movían inquietas en su regazo. No planeé matar a nadie. Solo quería entender. Quería saber por qué. Después de 3 años de amar a alguien, se puede ocultar algo tan grande. Cuando entré y los vi a todos juntos, me perdí. Estallé. Era como si ya no estuviera en mi propio cuerpo. Los padres de Jane se sentaron juntos tomados de la mano. Su padre fulminó a Paul con la mirada, su rostro duro como una piedra, pero su madre solo lloraba, con los ojos vacíos. Las familias de los 3 tíos, Ronald, Leo y Fabienne, llenaban otra fila. Sus rostros eran una mezcla de vergüenza, ira e incredulidad silenciosa. Nadie quería hablar con los reporteros. Nadie tenía respuestas. El jurado deliberó durante días. El video, la confesión de Paul, la sangrienta consecuencia, todo fue sopesado cuidadosamente. ¿Fue premeditado? ¿Fue un crimen pasional, impulsado por una traición más allá de lo que la mayoría podría imaginar? Al final, el jurado encontró a Paul culpable de 4 cargos de asesinato en segundo grado. El juez, visiblemente emocionado, pronunció la sentencia con una voz pesada. Paul cumpliría 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El pueblo nunca fue el mismo. La iglesia, donde Jane y Paul se suponía que se casarían, realizó una vigilia sombría en su lugar. Las flores de la boda se marchitaron en sus cubetas, sin tocar. La madre de Jane se mudó, incapaz de soportar los recuerdos. Su padre se sumergió en el trabajo, negándose a hablar de su hija nuevamente. Las casas de Ronald, Leo y Fabienne estaban vacías, acumulando polvo, símbolos de una pesadilla que nadie podría haber predicho. Paul pasaba sus días en una fría celda de prisión, atormentado por los ecos de la vida que había perdido. A veces reproducía el video en su mente, preguntándose si podría haber elegido de manera diferente, si había algún mundo en el que él y Jane podrían haber sido felices. Pero, principalmente, se sentaba en silencio, un hombre quebrado por el peso de secretos demasiado pesados para llevar. Los chismes del pueblo se desvanecieron, sustituido por un silencio cansado cada vez que alguien mencionaba a Jane o Paul. Durante años, el único recordatorio fue una deslucida tarjeta de reserva a la fecha, todavía clavada en el tablón de anuncios del centro comunitario. Un eco cruel de amor.
confianza y sueños que murieron una noche empapada de sangre, todo por verdades que nunca debieron salir a la luz. Y así, la historia de Paul y Jane no terminó con votos y anillos, sino con una masacre, un tribunal y una vida de arrepentimiento. Una lección impensable de cómo a veces los secretos más oscuros pueden destruirlo todo, dejando solo tristeza a su paso.